Buenos días, vamos a dar inicio al repaso de los temas que hemos tocado en el curso de literatura, ¿sí? Recuerden, son 4 semanas de clase y son 4 temas que hemos trabajado durante un mes. ¿Sí? El primer tema hemos tocado sobre los géneros literarios, en este caso ¿qué son los géneros literarios? ¿No? Habíamos dicho que los géneros literarios son las distintas variedades de obras literarias que están agrupadas por características que tienen en común, ¿no? En este caso, según su escritura, según su forma y según cómo se clasifica, ¿no? Acá, miren, recordemos que habíamos mencionado que Aristóteles había clasificado en este caso, a los géneros literarios en 3 grupos, que eran épico, lírico y dramático, ¿sí? En el género épico, hemos mencionado que son características que el narrador va a hacer de acuerdo, en este caso, que va a narrar, va a contar sobre las hazañas de los héroes, ¿no? O sobre las guerras que se dio en un pueblo, en una ciudad. El género épico tiene especies, tiene 2 especies, ¿sí? Tiene la especie epopeya, que en este caso, la epopeya es una narración de las hazañas que se dieron en la Edad Antigua, ¿sí? Con sus personajes, bueno, y seres mitológicos, ¿no? Recuerden que en esta semana hemos trabajado mucho lo que son los seres mitológicos. Entre las epopeyas más destacadas tenemos lo que son la obra de la Ilíada y la Odisea. En el Cantar de Gestas, que es una especie de género épico, cuenta las hazañas realizadas por los caballeros, pero aquí en la Edad Media, ¿sí? La epopeya es en la Edad Antigua y el Cantar de Gestas en la Edad Media. Luego tenemos el poema épico, ¿sí? El poema épico, como su mismo nombre lo dice, es un poema que está narrando las hazañas de un héroe, quien generalmente en este caso es un conquistador, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Jerusalén libertado del 412, ¿no? También tenemos aquí el género lírico, ¿no? Recordemos, tenemos género épico, género lírico. Dentro del género lírico se van a narrar mucho lo que son, en este caso, el poeta va a expresar las vivencias, pero de manera sentimental, ¿no? Todo referente a cómo yo lo siento. Por ejemplo, acá, el género épico son las descripciones de una guerra, ¿no? Tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media. Pero en el género lírico no, son narraciones, textos, leyendas que se basan en lo sentimental. ¿De qué forma? En su especie tenemos la oda, la elegía, la égloga y la madrigal. ¿Qué son esas especies? Son poemas que se escriben, en este caso, sobre temas de amor, temas de muerte, temas de la naturaleza, poesías en general. A eso se refiere dentro de las especies del género lírico, ¿sí? En el género dramático, miren, ya vamos por el tercero. El género dramático es la representación de una obra teatral, ¿ya? De un teatro, que se desarrolla obviamente frente a un público, ¿no? En este caso, las características que presenta son que en las distintas especies, en la tragedia, en la comedia y en el drama. En las especies de tragedia, más que todo, son las narraciones que ocurren cuando muere alguien o sufre algún dolor irreversible, ¿no? Ejemplo, habíamos puesto aquí la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y dentro de la comedia, como su mismo nombre lo dice, es un teatro donde ocurren cosas graciosas, ¿no? Hay cosas que te diviertan, para que estés alegre, feliz. Ejemplo, tenemos aquí la obra de Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Y aquí en la obra tenemos
como última especie del género dramático, tenemos lo que es el drama. ¿Qué ocurre en el drama? Es la explosión, en este caso, de presentar acciones en las cuales pueden ocurrir en el teatro momentos dolorosos, que pueden estar mezclados de alegres, festivos, etcétera, y de esa manera. Entonces, en el primer tema hemos identificado qué son los géneros literarios, ¿no? ¿Cuántos son? Habíamos mencionado, son tres, ¿verdad? Y en este caso, recuerden, ¿quién ha clasificado en tres grupos? Aristóteles, ¿no? Pasamos ahora a lo que es el tema número 2. En el tema número 2 se ha tocado mucho lo que es sobre los dioses del Olimpo, ¿sí? Se ha conocido a base de un video de un cuento como, en este caso, el dios, los hijos de Zeus han realizado o se han ido conociendo lo que es en la edad antigua, los griegos. ¿Recuerdan cuando mencionamos el género épico, que eran sus personajes son dioses y seres mitológicos, ¿no? Aquí tenemos, ¿quiénes eran los dioses del Olimpo? Tenemos aquí los griegos. Creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo en una región llamada Tesalia como su residencia. Allí los dioses se organizaban y movían con total libertad al mando de Zeus. Zeus era el gobernante en el monte Olimpo. ¿De quién? De todos los dioses. ¿Acompañado de quién? De su esposa, que se llama Hera, ¿no? Pero recordemos que Zeus tuvo muchos, lo que es, tuvo muchos, en este caso, amores a escondidas, ¿no? Y de eso, del fruto de esos amores que tuvo a escondidas, tuvo demasiados hijos, ¿no? Y de esa forma surgen lo que son los otros dioses, que también, obviamente, son del Olimpo y que van a conocer a continuación, ¿no? Aquí hemos conocido a varios dioses, para resumirlo, nada más mencionar. Tenemos aquí a Atenea. Atenea es hija de Zeus, pero su mamá es Metis, no es Hera. Atenea se le conoce, se hace representar como la diosa de la sabiduría, patrona de sabios y artistas, ¿sí? Ella es Atenea. Tenemos a Apolo. Apolo es hijo de Zeus, pero su mamá es Leto. Leto es diosa de las noches oscuras. Apolo hace representar al dios del sol y las artes, en este caso, de los hermanos gemelos Artemisa. Recuerden, Atenea representa a la diosa de la sabiduría, Apolo al dios del sol. Luego conocimos a Hefesto. Hefesto sí es hijo de Zeus y Hera. Hefesto es el dios del fuego y los metales, ¿sí? Recuerden, Hefesto, dios del fuego y los metales. Luego tenemos a Artemisa. Artemisa de igual forma es hija de Zeus y Leto, que es la hermana gemela de Apolo, ¿no? Artemisa es diosa de la luna y protectora de los animales salvajes y la caza, ¿sí? Luego tenemos acá a Afrodita. Afrodita, recuerden, es diosa del amor y la belleza. Luego conocimos a Ares. Ares hace representar al dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera. Y luego tenemos a Dioniso, o también conocido como Dionisio, quien es hijo de Zeus, en este caso, y la mortal Semele. Dionisio es dios del vino y del placer, ¿sí? Y de esta manera hemos identificado algunos dioses del monte del Olimpo, ¿no? Que son algunos, porque son muchos. Estos son los más principales que se ha destacado para que ustedes puedan conocer un poco más de los dioses del Olimpo. En el tema número 3 se ha seleccionado temas sobre los héroes griegos, ¿sí? En este caso hemos tocado la historia de Perseo y la Gorgona, ¿no? ¿De qué trataba esta historia? Esta historia nos contaba de cómo, en este caso, un rey
que se llamaba Crisio, ¿no? Tenía mucho miedo ante los presagios que le había contado el oráculo. ¿Quién era el oráculo? ¿Recuerdan ustedes? El oráculo era una persona sabia que revelaba lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué le dijo este oráculo? Crisio le dijo que el día que nazca tu nieto te va a matar. Entonces, a Crisio solo tenía una sola hija, su hija se llamaba Dani. Entonces, él dijo, entonces si mi hija no tiene hijo, no, mi nieto no me va a matar. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a su hija y le metió, en este caso, la encerró en un calabozo para que no pueda conocer a ningún hombre y así no pueda tener hijos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Zeus, al ser un dios, tenía la facilidad de cómo llegar a ella. Entonces, la enamoró y así se convirtió Dania se convirtió en mamá y tuvo a su hijo. Su hijo se llamaba Perseo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Acriso después de enterarse de todo eso? Agarró a su hija y a su nieto y los puso en un cofre y los mandó al exilio, ¿no? Los expulsó, los aventó al mar. Pero no, durante la travesía, durante el viaje por el mar no les pasó nada. Entonces, Perseo con Suma llegaron a una isla y en esa isla los cuidaron, fueron creciendo, etcétera, ¿no? Crecieron felices hasta que llegó un momento en que el rey de esa isla donde habían llegado, que es Polidictis, secuestró a su mamá de Perseo, ¿no? Polidictis era el rey malo, por así decirlo. Entonces, secuestró a su mamá de Perseo porque le parecía muy hermosa. Entonces, para evitar Perseo que secuestre a su mamá, que se la lleve y le pueda hacer algo malo, entonces él decide ir en busca de la cabeza de la Gorgona, más conocida como ustedes ya lo conocen, ella es Medusa, ¿no? Entonces, Perseo va a buscar la cabeza de Medusa. ¿Quiénes lo ayudan en la búsqueda? Lo ayuda Zeus, le ayuda a Atenea, le ayuda a Hades y le ayuda, en este caso, Hermes, ¿no? Que le dan sus materiales principales para que él pueda combatir a Medusa, ¿no? Entonces, tras haberle ganado, Perseo le corta la cabeza a Medusa, le pone en una bolsa y lo lleva al rey Polidictis. Y al llegar donde el rey Polidictis, le da como un regalo. Entonces, al momento de que él abre la bolsa, ve a la gorgona y qué es lo que pasaba cuando mirabas directamente a los ojos de Medusa, automáticamente te convertías en piedra, ¿no? Entonces, eso pasó con el rey Polidictis. Ya después de tiempo, Perseo se entera de que su abuelo le había expulsado desde muy bebé, lo había aventado al mar y todo. Perseo dijo, pero yo no me llevo bien, yo no le he hecho nada a mi abuelo. Debería ir a visitarlo y decirle que yo no le voy a matar. No, recuerden que el oráculo le dijo al rey, tu nieto te va a matar, ¿no? Entonces, él dice, pues no, yo no quiero matar a mi abuelo, yo quiero estar con él. Pero ¿qué es lo que pasa? De casualidad, Perseo, en uno de esos viajes, accidentalmente termina matando a su abuelo al momento de lanzar un disco. ¿Ven? Y de esa manera se cumple la profecía de que el rey Acricio iba, lo iba a matar su nieto. Es una de las historias de los héroes griegos, ¿no? En este caso el héroe es Perseo, que nos cuenta su historia. Hemos identificado aquí los personajes principales, que es Perseo, Zeus, Andrómeda, Polidictis, Atenea, Medusa, Hades, Acricio, Hermes, Dania y Atlas, ¿no? La otra historia que hemos conocido sobre los héroes griegos, en este caso, son las de Hércules. Hércules, ¿cómo nació Hércules? En este caso, su papá, que, que Zeus, es hijo de un dios y de una disculpen, de una mortal. Entonces, él
al nacer, nace con una fuerza sobrehumana, ¿no? Que es uno de los dones que él recibe porque su papá, al ser Dios, es eso con el que él nace. ¿Qué es lo que pasa? Desde muy pequeño a él lo querían matar. Era la esposa de Zeus. Pero por más que hacía, le mandó una serpiente cuando él estaba en su cuna. ¿Y qué es lo que él hizo? A pesar que era un bebé, mató a esa serpiente. ¿No? Desde ahí ya iba demostrando él que tenía una fortaleza humana. ¿No? Y ya cuando se puso más joven, ya comenzó a crecer su fama de que alguien fuerte, alguien que mata leones, ¿no? Hércules, ¿no? El aguerrido, el guerrero, etc. Y en estos, de tantas hazañas que él hace, hay un rey que se llama Creonte, que él quiere premiarlo a él. ¿De qué forma? Dándole la mano de su hijo, ¿no? La casa, en este caso Hércules se casa con la hija del rey, de Creonte, y pues él es muy feliz con su esposa y sus hijos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Recordemos que lo quería matar desde que él era un bebé, ¿no? Pero no sabía cómo. No soportaba verlo tan feliz. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo enloqueció, ¿no? Y a consecuencia de eso, Hércules terminó matando a toda su familia y a sus hijos. ¿De qué forma? Se lo hizo alucinar, haciendo ver a su esposa e hijos que estaba viendo a sus enemigos. Y Hércules los mató. Ya después Hércules se dio cuenta de lo que había hecho y para poder quitarse esa culpa, ¿no? Decide ir donde un oráculo a pedirle un consejo. Y él le dice, pues, que tiene que cumplir los 12 trabajos. ¿Cuáles eran esos trabajos? Lo que tenemos aquí, ¿no? Todos estos eran los 12 trabajos para que pueda estar su conciencia tranquila. Los personajes principales tenemos a Hércules, Hera, Euristeo, Zeus, Megara, Anfitriona, Creonte, y los lugares donde se desarrollan es Tebas y Delfos. ¿Ves? De esta manera llegamos a lo que es el tercer tema. Y por último tenemos aquí el tema de Homero con la obra La Ilíada, ¿no? Que hemos profundizado, pero sobre todo más conocer en sí la obra de la Ilíada, ¿no? Aquí hemos podido observar al personaje de Homero, Homero más conocido como el poeta ciego. Homero es el autor de la obra de la Ilíada. Tenemos aquí de cómo llega a comenzar la obra de la Ilíada, desde dónde. Pero antes conozcamos un poquito de Homero, ¿no? Homero, no en sí, del mismo Homero, según la historia cuenta, no se sabe casi nada, ¿no? Los griegos, en este caso en Grecia, lo representaban como un anciano ciego que iba de pueblo en pueblo cantando sus poemas. Y miren, algunos consideraban que vivía entre los siglos, en este caso, entre los siglos 9 y 8, ¿no? Que es antes de Cristo, mucho antes. Entonces, ahí es cuando Homero, para todos, significa el que no ve. ¿Por qué? Porque se decía que él era ciego. Entonces, aquí tenemos un antecedente de cómo inicia la obra de la Ilíada, ¿ya? ¿Cómo comienza? Con el mito de la manzana de la discordia, ¿no? ¿De qué trata este mito? De que tres diosas querían ser las más bellas, las más hermosas, ¿no? Pero no sabían quién era. Entonces ellas dijeron, hay que escoger a un humano que él escoja. Al humano más bello hay que escogerlo para que él decida quién es la más hermosa. Entre ellas se disputaban. Era ese humano más bello, era París, ¿ya? ¿Quién era París? Era hijo del rey Príamo y Príamo es el rey de Troya, ¿ya?
Hera le dice a Paris, si tú me escoges como la más hermosa, yo te voy a dar sabiduría. En este caso, disculpen, Atenea. Atenea le dijo a Paris, si tú me escoges como la más hermosa, yo te voy a dar sabiduría, ¿no? Porque eso era el don de Atenea, ser sabia. Afrodita le dice, si tú me escoges a mí como la más hermosa, yo te voy a dar a la mujer más hermosa del mundo para que esté a tu lado, ¿no? Y Hera le dice, si tú me escoges a mí, yo te voy a dar lo que es triunfos de guerras, ¿no? Entonces, París dijo, los triunfos lo puedo tener, la sabiduría lo puedo adquirir, pero la mujer más bella del mundo quizás no logre encontrar. Entonces, él le dice, ya, yo escojo a la mujer más hermosa. Entonces, es así como Afrodita gana en lo que es al título de la más hermosa, la más bonita. ¿Ok? Y de esta forma comienza lo que es, pues, la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué comienza aquí? Porque la mujer más hermosa vivía en Grecia. En este caso, ella estaba casada, ¿no? Y al estar casada, cuando Afrodita le da a la mujer más hermosa a Paris, provoca una guerra. Vamos a ver. Aquí tenemos la obra de la Ilíada, tenemos aquí, al ser una guerra, ¿no? Son dos bandos, los griegos contra los troyanos. Por los griegos tenemos a Aquiles, a Agamenón y a Helena y a Néstor. Por los troyanos tenemos a Héctor, Paris y a Príamo, ¿no? Miren, Helena es de los griegos y Paris es de los troyanos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dioses que favorecieron a los griegos tenemos a Atenea, Poseidón y Hera. Los dioses que favorecieron a los troyanos tenemos a Afrodita, Apolo y Ares. Obviamente, Atenea y Hera, al no escoger Paris como las más bonitas, iban a estar en su contra. ¿Sí? Aquí tenemos un breve resumen de cómo inició la Ilíada, ¿no? Que lo habíamos completado en clases, ¿recuerdan? Esta historia vamos a resumirlo, ¿no? Lo voy a leer rápido para que recuerden. El poema épico comenzó con Crisis, suplicándole a Agamenón que le devuelva a su hija, Criseida, tomada como botín de guerra, ¿no? Agamenón, líder de los aqueos, rechaza el pedido con palabras ásperas, ante lo cual en este caso, Crisis no tiene otra opción que retirarse entristecido y al ver esta situación el dios Apolo se enfurece y ataca a los griegos con flechas ardientes. Los aqueos no sabían qué estaba pasando, siendo atacados, consultando a un vidente para averiguarlo y este les dice que la única forma de parar el ataque es devolviendo a Criseida a su padre. Es así como surge una disputa entre los dos líderes del ejército aqueo, que era Agamenón y Aquiles, ¿no? Porque resulta que Aquiles había recibido una doncella llamada Briseida, que era la hermana de Criseida, como recompensa de combate. Sin embargo, Agamenón, haciendo gala de su poder, decide quitársela para compensar su pérdida de Criseida. Resentido por este arrebatamiento, Aquiles se niega a seguir colaborando con el ataque a Troya y retira a su tropa ¿de quién? De los mirmidones. Recuerden, los mirmidones eran en ese entonces los sanguinarios más feroces, los asesinos más feroces, ¿no? Los troyanos aprovechan esta situación y empiezan a obtener victorias ante esta adversidad. Agamenón le devuelve a Aquiles su esclava con la intención de que vuelva al combate. Sin embargo, el orgullo de Aquiles no accede a la petición. ¿De qué forma Aquiles regresa a la guerra? Cuando matan a su amigo Patroclo. ¿Quién lo mata? Lo mata Héctor. Y al matarlo Héctor creyendo que era Aquiles, es ahí cuando Aquiles va a la guerra, al enterarse que mataron a su mejor amigo, busca a Héctor y lo mata. De esta forma completa su venganza y así es como la Ilíada concluye con un abrazo y una tregua entre los que se dan en el entierro de Héctor. Y así comienza
lo que pasamos a la siguiente hora, que es Odisea, pero eso ya lo vamos a tocar después. Sí, y de esta manera culminamos con el resumen de las 4 semanas de clase, ¿sí? Y ahora tenemos lo que es la evaluación.